Dicho esto, vayamos ahora al gran tema de hoy, que es hoy, como 24 de marzo, ¿sí? En Argentina creo que es bastante sabido, ¿no? En general, en Argentina sin duda, pero en el mundo se recuerda el famoso día o llamado Día de la Memoria, de la Verdad y la Justicia, ¿sí? Vamos a mostrar una placa y hablar un poquito de este tema. Este tema es un tema decisivo para los argentinos, ¿sí? Quizás aquí nos están escuchando personas de otras partes del mundo y quizás esas personas no lleguen a ver completamente la importancia del tema para nosotros o quizás no sea tanto de su paladar. Pero realmente ha sido uno de los temas decisivos eh, en la política argentina en los últimos, me animo a decir, 40 años. Muy bien. Es imposible referirnos en una breve charla como esta al tema y agotarlo, pero lo que vamos a intentar hacer es hacer una apreciación equilibrada y justa. Básicamente aquí habría tres posiciones sobre este tema, dos que yo considero falsas o sesgadas y una que es la que yo suscribo y les voy a decir enseguida cuál es y por qué. La Argentina sufre una agresión desde varios puntos de vista. Sin duda, en el año 70, el grupo terrorista peronista Montoneros comienza sus agresiones, secuestra al expresidente Aramburu, lo tortura y luego lo ejecuta. Aramburu no fue una figura casual, Aramburu era el emblema de la represión al peronismo que había tenido lugar luego de la Revolución Libertadora. La Revolución Libertadora que tuvo lugar en 1955. Luego de la Revolución Libertadora, el que derroca a Perón es el general Lonardi, que era un general de doctrina católica y nacionalista. Pero luego, a su vez, Lonardi, poco tiempo después, es a su vez derrocado por un golpe intestino, ¿sí? Es decir, una facción dentro del mismo gobierno que había derrocado a Perón, a su vez derroca a Lonardi y llegan al poder los militares de signo liberal, que ya no eran militares católicos ni nacionalistas, sino que eran militares liberales y junto con ellos llega la masonería al poder. Muy bien. Lonardi había intentado pacificar la nación y no responder al peronismo con venganza, sino más bien con unas medidas prudentes. De hecho, él había planteado ni vencedores ni vencidos. Buscaba una política de tranquilidad, de serenidad, de pacificación, que es lo que debe buscar el gobernante del bien común. En cambio, los militares liberales que derrocaron a Lonardi, una vez que se hicieron del poder, se hicieron de las armas del Estado, lo que llevaron adelante fue una política de venganza, una política de proscripción del peronismo, una política de represión, por momentos excesiva, hasta el punto de que no se podía mencionar la palabra Perón. ¿Sí? En los medios de comunicación la gente no podía mencionar la palabra Perón y decía el que te jedi. El que te jedi es una manera, ¿sí? El que te jedi es una manera, si ustedes quieren, simpática, ¿sí? De decir el que te dije, ¿sí? ¿Y quién es el que te dije? Perón.
Son formas de mencionar y de decir, bueno, como si fuese una especie de clave o contraseña. La gente no podía decir la palabra Perón. Hubo levantamientos militares, ¿sí? De militares peronistas que se levantaron, que se alzaron contra el gobierno de los militares liberales y digo por desgracia, los militares liberales no solo los sofocaron esos levantamientos, lo cual era lógico, sino que respondieron a eso con fusilamientos, ¿sí? Los famosos fusilamientos en José León Suárez. José León Suárez era una localidad, es una localidad en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El responsable de esos fusilamientos fue Aramburu. Por eso Aramburu es elegido y por eso cuando Aramburu es ejecutado, es torturado, es secuestrado, torturado y ejecutado, el peronismo festeja, ¿sí? Porque ellos sienten que se había ejecutado a alguien que había matado a sus propios compañeros y símbolos de lucha. Muy bien. Tanto es así que, por ejemplo, en televisión pública, en una vez, uno de los que reconoció que festejó, o que reconoció que sus padres festejaron, fue Luis Delía. Luis Delía, un militante peronista kirchnerista, estaba en una especie de intercambio, no lo puedo llamar debate, pero un intercambio con un vulgar blasfemo como Fernando Peña, moderado por Jorge Lanata. Y en ese intercambio, que me resisto a llamar debate, en ese intercambio, él reconoce que en su casa se brindó con asado, ¿sí? Y con vino el día que se supo la muerte, el asesinato del presidente, del expresidente Aramburu. Épocas de convulsión, épocas sangrientas y de muchísima confusión. Ahora bien, el movimiento montonero, su bautismo de fuego es el asesinato de Aramburu en 1970, que además, que no en vano es secuestrado en mayo, ¿sí? En la fecha del Día del Ejército Argentino. Ya les digo la fecha concreta, el 29 de mayo, ¿sí? Bien. Obviamente eso trae un momento de convulsión y de terror a la gente, ¿no? De la época, ¿sí? A la población argentina. Y luego el movimiento Montoneros empieza a realizar otro tipo de acciones y empieza también a ir eliminando a militares, a policías, a cabos, ¿sí? Etcétera. En ese momento, Montoneros estaba haciendo una especie de guerra revolucionaria que ellos reconocían como tal, ¿sí? En 1970 gobernaba, todavía había un gobierno militar de facto, y el peronismo estaba proscripto. Perón, desde España, alentaba eso. Alentaba que los movimientos, lo que llamaban milicias populares o fuerzas especiales, realizaran estas acciones, ¿sí? Y la excusa para realizar estas acciones era que, bueno, estamos ante un gobierno de ocupación, es un gobierno, no es democrático, es un gobierno militar. Bien. Obviamente las Fuerzas Armadas y la policía se empiezan a mover y empiezan a buscar, detectar los focos de insurrección, ¿sí? Ahora, esto es lo que la gente ve. Ve la insurrección, ve el tiroteo, ve los asesinatos, ve los secuestros, ¿sí? Pero por debajo de la mesa hubieron un montón de hechos que luego pudimos apreciar mejor. ¿Qué es lo que hoy por hoy podemos decir? Primero, que no había solo un movimiento de luchadores contra el gobierno militar. Había por lo menos dos, ¿sí? Los dos principales, habían algunos más, pero los dos principales eran Montoneros y ERP. ERP es una sigla
que significa Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿sí? Y a diferencia de Montoneros, que tenía una formación peronista, el ERP lo que tenía era una formación más bien marxista y hasta diría no peronista y en algunos casos antiperonista. Es decir, ERP tenía una formación más ideológica, ¿sí? Y Montoneros tendía más al peronismo, ¿sí? Bien. A su vez, el ERP era la dimensión armada de un partido de izquierda, de tendencia comunista, el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Es decir, tenemos al partido, ¿no?, con una estructura legal visible, y luego tenemos al ERP con una estructura ilegal, invisible, que se dedicaba a la insurrección. Aquí es donde tenemos que distinguir bien un concepto que no podemos confundir y que es muy importante que no confundamos. ¿Toda insurrección es mala? Esto es fundamental que nos hagamos esta pregunta. ¿Toda resistencia armada contra una potencia legal, contra una legalidad, contra un gobierno legal es necesariamente mala? ¿Es necesariamente un pecado? ¿Es necesariamente una injusticia grave? ¿Acarrea un pecado mortal? Por lo tanto, ¿tiene pena de infierno o no? Es una gran pregunta que hacemos. Bien. Ante todo, digamos que una cosa es la guerrilla y otra cosa es el terrorismo. Vamos a explicar estos conceptos. Guerrilla y terrorismo. Guerra de guerrillas tuvo lugar muchas veces en la historia. Cada vez que un ejército de ocupación, o de alguna manera, sojuzgaba a un pueblo, a una nación, a una aldea, muchas veces surgía un grupo de hombres, a veces también mujeres, clandestino, que lo que hacía era golpear a ese ejército en un punto, buscando, esperando algún momento de distracción, algún momento de debilidad, golpea, ataca y luego escapa. ¿Por qué? Porque ese grupo clandestino sabía que no podía enfrentar abiertamente al ejército legal de ocupación. Así, por ejemplo, donde los japoneses invaden y sojuzgan Corea a fines del siglo XIX, se forma un grupo clandestino, una guerrilla, ¿sí? Hace muy poco el cine coreano ha novelado esto en una serie llamada Sunshine, ¿sí? Y de hecho coloca como protagonista central de esa guerrilla, que se llamó Armada del Honor, según la serie, ¿no? Por supuesto, coloca una mujer. Pero luego había otras personas que formaban parte de esa estructura, una estructura clandestina que enfrenta abiertamente, que enfrenta clandestinamente a un ejército de ocupación más poderoso. ¿Y por qué lo hace así? Porque si los enfrenta de manera abierta, no tiene posibilidad de ganar. Lo mismo hicieron los españoles con los franceses, por ejemplo, durante la ocupación de Napoleón a principios del siglo XIX. Y hay miles de casos, ustedes pueden ahora mismo, si quieren, colocar los casos entre los comentarios y los podemos ir hablando. Pero lo cierto es que la guerrilla es eso, es la resistencia clandestina de un grupo de personas, generalmente de personas que no son militares oficializados, regulares, ¿sí? Y que atacan con golpes de efecto, golpes relámpago, luego huyen porque no pueden enfrentar al ejército en un combate abierto y frontal. El terrorismo es otra cosa. Mientras que la guerrilla puede ser justa o injusta según la proporcionalidad de los medios, según el tipo de agresión que se esté luchando,
según si va dirigido a culpables o inocentes, según la existencia de daños colaterales o no. El terrorismo, en cambio, es intrínsecamente perverso, porque el terrorismo supone una acción indiscriminada, no solamente una acción de alguien que no se puede hacer cargo porque tiene un enemigo mucho más fuerte que él, sino una acción indiscriminada. Entonces, una cosa es que haya un ejército de ocupación en mi país, que yo identifique sin lugar a duda al culpable o a uno de los culpables y que yo acabe con su vida, es decir, defino a un hombre que lleva adelante una tiranía, ¿sí? Pero solamente a él. Y otra cosa es que yo, para destruir a ese hombre, pongo una bomba en una cafetería, explote la bomba, muera ese hombre, pero también muere el camarero, la señora que está ahí, el otro que está tomando un café, unos nenes de jardín que pasaban por la vereda, etc. ¿Sí? Mientras que la acción guerrillera como tal puede ser buena o mala, la acción de atacar de manera indiscriminada y que mueran justos y culpables, inocentes y malvados en el mismo momento, nunca puede ser buena. Porque estoy tomando la vida de inocentes. Ahora la pregunta, aclarado esto, ¿qué hizo Montoneros y Earp? Hasta donde yo sé, entiendo que hizo ambas cosas. Que hubo guerrilla no terrorista, que hubo terrorismo y que hubo luego guerrilla terrorista. Es decir, que hizo de todo. Que tomó la vida de personas que sin juicio previo ellos consideraban que eran enemigos del bien común de la patria y que también tomó la vida de un montón de otras personas, ¿sí? De una gran cantidad de civiles, de hombres, de mujeres, de niños, de empresarios, por supuesto sin juicio previo, y que cometió gravísimos pecados e injusticias. Esos asesinatos, esa sangre derramada, Montoneros y Earp, hasta donde yo sé, no conozco a ni uno solo que haya pedido perdón a la sociedad y perdón a las familias a las que lastimaron. Bien, como consecuencia de esta acción, ¿sí?, que ellos empiezan a llevar a cabo, hay un momento en el que el gobierno militar, ¿sí?, que estaba vigente, llama a elecciones. El gobierno militar no era peronista. Llama a elecciones, ¿sí? Se presenta un candidato que había sido bendecido por Perón, ¿sí?, Cámpora. Se sabía que Cámpora era el alfil de Perón, entonces todo el peronismo va y vota a Cámpora. Cámpora gana las elecciones con una mayoría aplastante, ¿sí? Si me dan un segundo, ya les digo. Gana con el 49% de los votos, casi la mitad del padrón, y luego se presenta, y lo que hace Cámpora, dicta una ley donde cancela la proscripción del peronismo anterior. Luego llama a elecciones, renuncia y ahí se presenta de nuevo Perón, junto con su esposa Isabel Perón, ¿sí? Y ahí gana Perón, ya no por el 49-50%, sino por un aplastante 62% en la primera vuelta, que es la elección más contundente en la historia argentina. Ahora bien, el gran problema es que cuando Perón llega al poder, se comunica con los jefes de la guerrilla y le dicen, bueno, ustedes luchaban para que yo vuelva, ya volví, así que ahora ya está. Ya está. El lema era luche y vuelve, ¿no? Bueno, lucharon y volví, ya estoy acá. Terminó. Ahora guarden los fierros, guarden
las bayonetas, guarden los... No había bayonetas, digo, guarden las armas, guarden los FAL, guarden las granadas, ya está, ya está. Ahora déjenme gobernar a mí. Y lo que ocurre ahí es una división, una fractura, porque una parte del peronismo dice, bueno, sí, mi general, entonces el general Perón me dice que guardo las armas, guardo las armas. Pero otra parte del peronismo, y sobre todo del grupo que pertenecía y que estaba cerca del ERP, dice, no, yo no voy a guardar las armas, porque yo estoy por un combate que va más allá de Perón. Yo estoy por una revolución continental. Aparte, usted no nos puede decir que guarde las armas después de que nos incitó a llevarlas. Yo tengo heridas, yo me tiroteé con la policía, yo me tiroteé con los militares, tengo un amigo que fue herido, tengo un amigo muerto. Me tuve que pasar a clandestinidad. No puedo volver a mi casa ahora como si nada, después de que... No. Esto es un camino de ida y entonces ocurre una gran discusión y por lo que yo he podido reconstruir, Perón mantiene un doble discurso. Formalmente no rompe con ellos, ¿sí? con los guerrilleros que lo estaban desobedeciendo, ¿sí? Pero por debajo de la mesa le da autorización a las fuerzas policiales para que los repriman por izquierda y acaben con la guerrilla. Esto nos muestra, obviamente, una duplicidad de Perón. Un Perón que había alentado la guerrilla cuando él no estaba en el poder y que luego desalienta la guerrilla cuando él es el que gobierna, ¿sí? Por otro lado, como en el peronismo gana en el 73 con el 62%, la pregunta es, ¿qué peronismo gana? Y lo cierto es que ganó tanto lo que podemos llamar peronismo de izquierda, ¿sí? Por ejemplo, en Córdoba, el gobernador Obregón Cano, que era alguien que favorecía a la guerrilla, como el peronismo de derecha, ¿sí? Y ahí tenemos, por ejemplo, a José Ignacio Rucci. Entonces, ahí lo que tenemos es que dos grupos que se identifican como peronistas, que se autoperciben como peronistas, los dos apoyan a la misma persona, pero luego, pero sabían perfectamente que unos eran de izquierda y militaban una causa y otros eran de derecha y militaban otra causa. Y entonces comienza en el seno del gobierno una batalla campal que no solamente fue una batalla política, sino que ya empezó desde el tiroteo en Ezeiza, cuando Perón llega en avión de Europa y la izquierda y la derecha peronista intentan copar ese acto, porque el que copara ese acto iba a poder aglutinar la mayor cantidad de personas, y hay una puja, hay una discusión, y luego eso termina a los tiros, ¿sí? En un enfrentamiento que, según lo que yo he podido reconstruir, parece ser que el que más perdió fue la izquierda. Es decir, en Ezeiza, obviamente hubo muertos de los dos lados, tanto de izquierda como de la derecha, pero parece ser que hubo más cantidad de muertos desde la izquierda peronista. Bien, entonces empieza esa puja, esa pulseada interna para quedarse con el poder. La izquierda contra la derecha peronista. En el medio de los argentinos de bien, obviamente, en el medio de los argentinos de bien, que estaban siendo gobernados por un gobierno que, si bien había ganado las elecciones con un aplastante 62%, aplastante, fíjense que eso no sirvió de nada a la hora de traer bien común al país, porque el bien común no depende de los números. Muy bien. Entonces, en el 73 comienza continúa este doble discurso de Perón. ¿Qué ocurre? Avancemos un poco más. La guerrilla Montoneros, toma la vida de ciertas personas y entre ellos mata a la mano derecha de Perón, que era el
era una persona muy importante dentro de la derecha peronista, José Ignacio Rucci. Es asesinado, ¿sí? Nos va a servir para entender la época, cómo se lo llamó a esta operación, con mucho cinismo, ¿sí? De hecho, parece una mentira, pero con mucho cinismo se llamó al asesinato de Rucci. Ahí les voy a mostrar quién era Rucci. Se lo llamó Operación Traviata. Ustedes me van a decir, ¿cómo? Y sí, aquí lo tienen. ¿Y por qué Operación Traviata? Dirá alguno. Y bueno, lamentablemente, les voy a mostrar. Traviata es el nombre de estas galletitas, ¿sí? Que se venden hoy, pero también se vendían en esa época. Aquí está. Si ustedes observan bien, se lo llamó Operación Traviata por la cantidad de agujeros que habían dejado en el cuerpo de José Ignacio Rucci. Obviamente uno podría decir que esto es macabro, y yo le voy a decir sí, es macabro, pero eso también nos da una idea del drama que sufrió Argentina y de lo terrible que fue esto. La guerrilla, los dos grupos, ¿no? Recuerden que tenemos a Montoneros y ERP, ¿sí? Los dos grupos tenían una capacidad importante en términos militares y pulseaban con la fuerza de seguridad. Perón en algún momento quiso esto minimizarlo y decir, es un problema policial, no, no era un problema policial. ¿Sí? Estamos hablando de fuerzas irregulares, ¿sí? Que tenían una capacidad de poner contra las cuerdas a la policía. ¿Sí? Un problema policial es, por ejemplo, un grupo de vándalos que asalta un banco. ¿Está bien? Es un problema policial. Pero esto ya excedía lo policial. Entonces muchos empiezan a plantear, con sentido común, que ya no era suficiente la policía, sino que la policía tenía que actuar coordinadamente con las Fuerzas Armadas de la Nación para vencer el terrorismo. Muy bien. Entonces, cuando empieza a pasar esto, había un clamor popular para que las Fuerzas Armadas tomaran el control, porque estaba la guerrilla matando gente todos los días. Y cuando digo todos los días, no estoy exagerando. La guerrilla mataba gente todos los días. Como les dije, no solamente mataba militares identificados con una causa antinacional, sino mataba también policías, cabos, mujeres, niños, empresarios, hombres. Entonces aquí se vuelve algo muy peligroso porque el hecho de que haya un imperialismo, ¿sí?, económico que atenace la Argentina, y sin duda lo había porque existían dos imperialismos en esa época, el imperialismo soviético y el imperialismo angloamericano, sin duda que también existía un imperialismo angloamericano, no te habilita a vos a tomar las armas y matar a cualquiera que creas que es parte de ese imperialismo. Mucho menos te habilita a matar a una niña inocente de 3 años. Bueno, eso pasó en la Argentina. Empieza a haber, continúa habiendo los enfrentamientos, ¿sí? Y en un momento lo que ocurre es que muere Perón el 1 de julio de 1974.
el gobierno, que ya era bastante desordenado, comienza a ser un caos. Y la que asume en ese momento es su esposa Isabel Perón, la llamada Isabelita. Naturalmente, el peronismo en el poder se apoya más en la derecha peronista y empieza a intentar reprimir de todas las formas posibles a la guerrilla. Una guerrilla que además se les escapaba de las manos por todas partes. A comienzos del 75 tiene lugar el operativo Independencia, donde las Fuerzas Armadas ya toman control de una operación militar de cabo a rabo, ¿sí? E intentan y logran expulsar a la guerrilla de Tucumán. Esa fue una victoria importante porque si se hubiese instalado la guerrilla en Tucumán, hubiesen podido declarar una zona liberada, declarar una especie de autonomía, ¿sí? Decir, bueno, acá nosotros somos una nación distinta, somos autónomos, reclamar una especie de jurisdicción y luego decirle a Rusia que venga y que Rusia haga pie en Tucumán. Imagínense, una vez que Rusia hacía pie en Tucumán con toda su maquinaria militar, ya eso hubiese sido trágico para la Argentina. Eso afortunadamente no pasó. Bien. Cuando la gente está desesperada, hace cosas desesperadas. Y lo que pasó también fue que, como la guerrilla no podía ser controlada por la policía, surgieron grupos clandestinos de personas que salían a matar reales o presuntos guerrilleros. Esos grupos, algunos se identificaron con la sigla de AAA, ¿sí? La AAA. AAA era Alianza Anticomunista Argentina. Entonces imagínense, ponemos un ejemplo, una persona pierde a su esposa en un asesinato de la guerrilla, obviamente queda furioso y conoce a otras personas que también perdieron gente, se organizan, consiguen armas ilegales y salen de noche y dicen, bueno, mira, ahí hay un tipo que me parece que está medio en esta cosa, que bueno, van y le rompen la cabeza o lo matan, ¿sí? O este tipo estaba en eso, en el terrorismo, y ellos creían que estaba o le constaba, en fin, o también trabajaban con la policía, empiezan a pasar cosas obviamente totalmente indeseables, porque justamente el objeto de la investigación judicial es dar certeza de la acción, ¿sí? Y como ahí no hubo ninguna acción judicial, hubo un montón de personas que fueron literalmente asesinadas, ¿sí? Y que eran reales o presuntos, ¿sí? O sea que lo que quiero decir es que frente a la falta de juicio por parte de la guerrilla, que mataba sin juicio previo, o en un simulacro de juicio, respondió otro grupo matando también sin juicio previo. Aquí vamos a reproducir el comentario de Clotilde. Así es, había amenazas de bombas incluso en escuelas. Fíjense que eso ya traspasa la idea de una lucha guerrillera por la patria contra una ocupación imperialista. Porque en una escuela que hay niños, hay preadolescentes, hay adolescentes, hay docentes. ¿Qué tienen que ver esos con el imperialismo americano sojuzgando la patria? ¿Sí? No tiene nada que ver. Una amenaza de bomba en una escuela produce, justamente por la percepción de un daño indiscriminado, produce el terror. ¿Sí? Y también agrega Clotilde muy bien, dice, y recuerdo el miedo por amenazas a conocidos aunque no fueran militares. Porque también esto hay que marcarlo. No es que solo los militares estaban señalados. Por supuesto que los militares estaban principalmente señalados. Pero podía morir cualquiera. Como les vuelvo a decir, había bombas que se ponían en una cafetería y volaba todo. O bombas en edificios y volaban. Vamos a mostrar alguna evidencia.
tenemos un atentado, un artículo periodístico. Dice así: un atentado cometido en la Superintendencia de Seguridad Federal causó 18 muertos y 66 heridos. Repito, 18 muertos y 66 heridos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pensar que esto no fue indiscriminado? Esto fue indiscriminado. Ahora, el gran problema aquí es la mentalidad dicotómica, que es pensar que, si esto está mal, entonces está bien el imperialismo o que Estados Unidos e Inglaterra sojuzguen a las naciones, porque no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿sí? Que eso esté mal no significa que lo otro esté bien. Por otro lado, que esto esté mal tampoco significa que uno pueda agarrar a cualquiera que piense que es un guerrillero, ¿sí? Y quitarle la vida injustamente, ¿sí? Por eso es que los juicios, ¿sí? Son importantes, porque un juicio justamente significa la posibilidad de darle al acusado una defensa, ¿sí? Y de escuchar su parte y de presentar pruebas, que entonces el Estado, si es que debe quitar la vida a través de la pena de muerte, tenga certeza de esa acción y que alguien se haga cargo, ¿sí? Bien, de hecho la cristiandad en algunos momentos, hubo emperadores y reyes cristianos que han tenido que ejecutar personas, pero luego un juicio justo y con una pena de muerte, haciéndose cargo de esa decisión. Bien, pero esto nos pone ante algo terrible que es la historia argentina y lo sangriento que fue. Entonces hay que entenderlo y hay que intentar explicarlo bien. Muy bien, muere Perón, decíamos que muere en 1974, el 1 de julio, ¿sí? Y que el gobierno empieza a ser desordenado a un caos, ¿sí? Y que el grupo, Isabel Perón, tiene que manejar ese gobierno y empieza a hacerse más fuerte dentro del gobierno un hombre llamado López Rega, también conocido como el Brujo, López Rega. El gobierno empieza a pesar más las Fuerzas Armadas, la gente empieza a pedir a las Fuerzas Armadas, la situación se iba totalmente, se estaba desmadrando. Entonces imagínense el caos que había. Hacia finales del año 75, ¿sí? Ocurre un movimiento, un grupo de los militares nacionalistas católicos empiezan a intentar decir, bueno, vamos a hacer, a derrocar a Isabel, y vamos a ejecutar un movimiento, un gobierno que obviamente sofoque a la guerrilla, desarticule la guerrilla, acabe con el terrorismo, pero que sea un gobierno soberano, porque el gran, digamos, problema es que Estados Unidos estaba ahí y buscaba obviamente influenciar y lograr que los gobiernos que tuviesen que enfrentar a la guerrilla dijeran, bueno, mira, yo te ayudo a enfrentar a la guerrilla, pero vos a cambio, ¿no? Bueno, vos no vas a seguir mis políticas económicas, vas a votar como yo en Naciones Unidas, etc. Entonces, Estados Unidos nunca da nada gratis. Y ya venía desarrollando acciones el continente, diciendo, bueno, miren, ustedes tienen este problema que es la guerrilla marxista. Ok, bien, yo los voy a ayudar. A cambio, ustedes, no se olviden, algo tienen que hacer. Entonces, conociendo esto, porque es tradición en muchos en los Estados Unidos hacer esto, no por el pueblo estadounidense, sino más bien por la camarilla, que muchas veces es bastante inescrupulosa,
Sabiendo esto, los militares una facción de los militares argentinos de signo nacionalista católica intenta, de alguna manera, conseguir el poder en diciembre del 75, y ahí estaba el general Capellini, ¿sí? Que buscaba ser como, o que era una de las figuras representativas del nacionalismo católico en diciembre del 75. A todo esto, la gente venía pidiendo hace meses que las Fuerzas Armadas tomen el poder, y el general Videla decía que no, que no, que no, no todavía, no todavía, no todavía. Y en ese momento Capellini y Videla conversan, parece que conversan, esto según lo que yo pude reconstruir, y Videla le promete a Capellini que dice, no hagas el golpe todavía porque la guerrilla está por lanzar un ataque, espérame 3 meses, yo en 3 meses cumplo y yo tomo el poder, y cumplió, porque esto fue finales de diciembre y tomó el poder en finales de marzo. Así que hoy, 24 de marzo. Así que razonablemente en eso Videla cumplió. Pero el gran problema no fue solo la demora en tomar el poder, sino el gran problema fue la política económica y la geopolítica que el gobierno militar lleva adelante cuando toma el poder. ¿Por qué? Más o menos por esa época, un grupo de patriotas nacionalistas, ¿sí? En un grupo que se llamaba Centuria Nacionalista, había salido a pintar, ¿sí? Estamos hablando de entre finales del 75 y principios del 76, habría salido a pintar una consigna muy clara y muy importante que era no al golpe liberal, sí a la revolución nacionalista. ¿Por qué esto es muy importante? Porque ellos ya tenían en cuenta, estas personas, estos jóvenes, ¿sí? Donde había jóvenes ligados a la formación de Castellani, de Membiel, de Yenta, de Saccheri. Yenta y Saccheri habían sido asesinados hace poco por la guerrilla, ¿sí? Hace muy poco estaba todavía la sangre ahí fresca. Estos habían llegado a estos jóvenes, insisto, formados no solamente por estos hombres laicos, sino también por Castellani y Membiel, y a su vez también que recibían la formación de Alberto Escurra, ¿sí? Llegaron a la conclusión muy importante de que obviamente había que exterminar a la guerrilla, pero no para volver al liberalismo, que era el que de alguna manera había causado o había dado pie a la acción guerrillera, sino para instaurar un gobierno de signo nacionalista católico que, atendiendo al bien común, pudiese gobernar en pro de la soberanía, reducir o acabar la pobreza, fortalecer la clase media y hacer de Argentina un país que no fuese un mero satélite de Estados Unidos, sino un país soberano. ¿Y por qué hablan de revolución? Porque lo que ellos planteaban es que no era suficiente un cambio, un maquillaje. Bueno, sí, el sistema es igual, pero sacamos a este hombre que es corrupto o que es inútil y ponemos a otro hombre. Sino que había que hacer una mutación completa del sistema político. Aquí estamos ante algo muy importante. La mayor parte de las veces, las crisis políticas terminan, o parece que terminan cuando una persona que es el culpable lo sacan, ¿sí? Entonces creemos que es una cuestión de personas. Creemos que simplemente hay una crisis política que es consecuencia de las personas. Hay una persona o un grupo de personas que es corrupto, que es inútil, que es imbécil, que es malo. Entonces creemos que el sistema es perfecto, pero que alguien lo ejecuta mal. Sacamos a esa persona, ponemos a otra persona y listo. Algunos están planteando eso ahora, por ejemplo, con Milei. Dicen, el sistema está bien, el que está mal es Milei, ahora bueno, que vaya Victoria Villarruel, que vaya su vicepresidente. Otros plantean, no, el sistema está bien, pero que venga a gobernar
Axel Kicillof, ¿sí? Que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, de signo de la socialdemocracia. Otros plantean, no, el sistema está bien, pero que venga a gobernar el peronismo que no tiene relación con Axel Kicillof. En fin, distintas posturas. Y otros plantean, el sistema está bien, pero que vuelva el liberalismo a lo Macri, ¿sí? Son posturas distintas. Pero hay otra postura que es, el sistema está mal. No es que el sistema funciona mal por las personas. No es que funciona mal el sistema porque este tipo es demasiado corrupto o es imbécil, sino que estructuralmente el sistema está mal. Por eso un sistema malo no se sanea solamente con una persona diferente, sino que necesita una transformación completa, una mutación total, totalizadora, una revolución. Eso es lo que planteaba el nacionalismo en finales del 75. Y por eso decían, no al golpe liberal, sí a la revolución nacionalista. Estamos hablando de, fíjense, el poder de fuego del nacionalismo que llegó a pintar en una campaña, en una, creo que en la misma noche, ¿sí? Por lo que yo pude reconstruir, en 50 cruces de avenida diferentes en la capital federal, esta consigna. No al golpe liberal, sí a la revolución nacionalista. ¿Sí? Me parece muy interesante que podamos ver el poder de fuego, ¿sí? Del grupo organizado, ¿sí? Del grupo organizado. Muy bien. Vayamos avanzando. Entonces, tiene lugar esta... Y le pido a Clotilde, si nos quiere comentar más, que se sienta libre de aportar detalles y experiencias. Va a ser un gusto. A Clotilde y a cualquiera de los que están. Digo porque es la que comentó. Pasan los 3 meses, ¿sí? Y Videla toma el poder. Por lo que pudimos también reconstruir, ¿sí? Esto lo llega por tradición oral, cuando Videla toma el poder, llama a 2 generales nacionalistas, ¿sí? Que en ese momento no se sabía, no estaba completamente en claro si iba a ser Videla. No es que Videla llega al poder y dice, hola, soy liberal, con un cartel, hola, soy liberal, soy entreguista, voy a hacer que la Argentina sea un satélite de Estados Unidos. No, no llega con eso, no es tan imbécil. Y los que apoyaron la facción liberal dentro del ejército tampoco hacían esa estupidez. Bien, ¿qué ocurrió? Se entrevista a Videla con 2 generales nacionalistas y lo que hace es encargarles a ellos la represión de la guerrilla, ¿sí? Entonces esto, lo que a mí me llega por tradición oral, es que estos militares le dicen, sí, muy bien, nosotros vamos a reprimir la guerrilla, y le ponen, le indican 2 requisitos de esa acción, que eran el juicio sumario y el fusilamiento público. Un juicio sumario es un juicio más rápido de lo normal. Y que ante esas condiciones, Videla dice, no podemos hacer esto. Bien, el historiador argentino Enrique Díaz Araujo cuenta esta conversación en un artículo que vamos a reproducir enseguida, ¿sí? Y que estoy dejando el link acá entre los comentarios para que ustedes puedan leerlo por ustedes mismos, pero vamos a leer ahora juntos. Aquí nos saludan desde Ecuador. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Saludos también para ti. Muy bien. Díaz Araujo murió hace poco, por desgracia, fue un extraordinario historiador argentino, ¿sí? Y fíjense por qué la imagen que está atrás, ¿no? Este es un artículo que se llama lo que se debía haber hecho y no se hizo. Y fíjense lo que se ve atrás. Se ve una especie de escarapela, un rompecabezas al que le faltan piezas.
¿sí? Que eso es un poco el problema de la historia argentina, que cuando nos cuentan una versión, ¿sí? Nos cuentan una versión, pero hay algunas piezas que faltan. Hay otras que son falsas, además de faltar, pero en general hay más engaño, no tanto por una mentira aviesa, aunque a veces hay mentiras directas, como por ejemplo la cifra de los desaparecidos. Hoy ya se sabe que no son 30.000, ¿sí? No fueron nunca 30.000. Pero a veces, más que una mentira redonda y gorda, lo que hay es un engaño que es consecuencia de la falta de información clave. Bien, vamos a leer este texto de Díaz Araujo, ¿no? Aquí estamos leyendo a Díaz Araujo. En varias ocasiones, dice Enrique Díaz Araujo, nos hemos referido al testimonio que nos dio el general Juan Antonio Buaso acerca de la conversación mantenida por él con el entonces comandante en jefe de ejército, general Jorge Rafael Videla. Lo recordamos ahora. Buaso contaba que en marzo de 1976, estando él y el general Rodolfo Mujica prácticamente en disponibilidad por su condición de nacionalista frente al golpe liberal, ¿sí? Y dice que esto lo corroboró otro historiador, Rosendo Fraga, dice, Buaso y Mujica fueron citados por su superior Videla. Fíjense lo que dice aquí, dice que se encontraban en disponibilidad por su condición de nacionalista frente al golpe liberal. ¿Eso qué significa? Que ellos estimaban que como el golpe era de signo liberal, comandado por un liberal, el golpe del 24 de marzo, que entonces no iban a tomarlos en cuenta ellos porque ellos eran nacionalistas. Entonces, fíjense, dice, como ellos ya estaban algo noticiados de lo que se les iba a proponer, acordaron entre sí a fin de dar respuestas coincidentes. El asunto que Videla comunicó a ambos generales, comenzando por el más antiguo, que era Mujica, era su decisión de que hicieran cargo de la Policía Federal Argentina. Es decir, repetimos, Videla quería que Mujica y Buaso, los generales del ejército argentino, nacionalistas, se encargaran de manejar la Policía Federal Argentina. Entonces dice, aceptada la resolución por el subordinado, Videla los interrogó, siempre cada uno a su turno, acerca de si sabían cómo debían proceder en los casos más graves de los terroristas que fueran detenidos. Es decir, reciben una orden del general, ¿sí?, de la nación. Dice, sí, ¿usted sabe cómo proceder? Le pregunta Videla a cada uno por separado. Y ellos le dicen, sí sé cómo proceder. Que para eso se había reformado el Código Penal, dicen, concordado con el Código de Justicia Militar, y dice, se les instruiría juicio sumario castrense, un juicio rápido, y dictada la sentencia por el juez militar, sentencia de muerte, se procedía a fusilar al convicto. Entonces, fíjense, esto es muy importante, porque hoy en día lo que van a escuchar en muchos grupos de izquierda y usinas izquierdosas te van a presentar a los militares de la época como seres brutales, sangrientos, inmorales, inescrupulosos, maquiavélicos, ¿sí? Pero acá ves lo contrario. Acá ves por lo menos estos dos hombres que con un enorme respeto de su propio uniforme dicen, yo acepto esto y sé cómo proceder. Lo que tengo que hacer es aplicar un código de justicia, un código penal, un proceso judicial rápido, porque no podemos estar 5 años, porque en el medio tenemos un montón de guerras y estamos en guerra, nos están haciendo la guerra. Un juez dicta la sentencia, o sea, no es que el que te atrapó dicta la sentencia. Un juez independiente dicta la sentencia y si procede, se te va a fusilar, ¿sí? Se va a fusilar en fusilamiento público al convicto. Ahora escuchen la respuesta de Videla que cuenta Díaz Araujo, que esto es muy importante. Dice Díaz Araujo, Videla les dijo que eso era un dislate, que el doctor Henry Kissinger le había comentado una situación ejemplar con opciones diversas.
Por un lado, el general Francisco Franco en España, al querer ejecutar la pena de muerte contra unos etarras condenados por los tribunales militares, se había visto enfrentado con la opinión adversa de todo el mundo, incluida la opinión del Papa Pablo VI. En cambio, un tirano de Uganda llamado Idi Amin Dada se pasaba por la cacerola 5.000 tipos cada noche y nadie decía nada. Esto es lo que le argumenta Videla a estos militares. Luego, para Videla, dice Díaz Araujo, era obvio que el segundo camino aconsejado por Kissinger a los militares iberoamericanos, que debían contener el ataque castrista, era el correcto. Ahora, repasemos esto. Videla les encarga, ustedes van a manejar la Policía Federal. Les pregunta, ¿saben cómo? Ellos dicen, sí, vamos a aplicar esto, procedimientos legales y legítimos, no solamente legales, también eran lícitos desde el punto de vista de la justicia natural. Le dicen, no, no podemos. Le cuenta el caso reciente de Franco. Era verdad que unos etarras, o sea, miembros de un grupo terrorista en España, ETA, habían cometido unos asesinatos, los habían juzgado, los iban a matar, y cuando los van a matar, la izquierda genera un movimiento de opinión pública mundial para pedir misericordia. Y entre ellos, el otro que pidió misericordia fue el propio Papa Pablo VI, al jefe de Estado de España, de una nación católica. Con lo cual Franco se vio que quería ir para adelante y no pudo. ¿Sí? Por lo menos no lo hizo exactamente como quería. Parece ser que eran unos... ahí les voy a dar el dato concreto. Había una cantidad de etarras, ¿sí? Y eran 6, acá está. Entonces, ¿qué pasa? Esto se llamó el proceso de Burgos, ¿sí? Iban a ser condenados a pena capital, ¿sí? Y de repente, Pablo VI y otros presionan para que no pase eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que lo que hace Franco es conmutar la pena capital por una especie de cadena perpetua, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que preveía Videla, quizás era correcta su hipótesis, era que si nosotros, lo que decía Videla es, si ustedes hacen lo mismo, nos va a pasar lo mismo. Vamos a tener un movimiento de opinión pública en contra por intentar fusilar a esta gente, ¿sí? Y vamos a tener mucha gente en contra y no lo vamos a poder hacer. Fíjense que el argumento de Videla, aún siendo un argumento político, un argumento moral. Videla no estaba planteando, no, lo que ustedes están planteando está mal, lo que yo digo está bien. Lo que está planteando es, Videla, no me conviene hacer esto. Es el famoso argumento ad baculum. No está planteando Videla a los militares que tu forma de hacerlo es incorrecta y la mía es correcta. Lo que está planteando es, no hagamos esto no porque sea bueno o porque sea malo, sino porque las consecuencias de fusilar a esta gente van a ser indeseadas. Pero lo peor es que también decía que este consejo le vino de Kissinger. O sea que Videla aquí está reconociendo, según cuenta Díaz Araujo, por testimonio de los implicados, que siendo Kissinger secretario de Estado de Estados Unidos, secretario, el que guarda los secretos, lo que hace es dar un consejo a Videla para enfrentar el ataque castrista. Pero ese consejo iba a ser políticamente, le iba a permitir acabar con los guerrillas sin hacerse cargo, ¿sí? Es una acción inmoral. Bien, algunos de los
terroristas que Franco juzgó fueron perdonados y otros no. Entonces, ¿qué es lo que cuenta Díaz Araujo? Dice que eso fue lo que le respondieron, ¿sí? Que le dijeron, miren, Franco, a pesar de la oposición internacional, fusiló a esos etarras, ¿sí? O algunos por lo menos, que acá no habría que fusilar a tantas personas, ¿sí? Que acá el fusilamiento público iba a ser una acción ejemplarizadora, ¿sí? Etcétera, 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 ¿sí? Y fíjense lo que pasó, según cuenta Díaz Araujo. El otro sendero, o sea, el de matarlos sin hacerse cargo, esto lo cuenta Díaz Araujo, dice, el otro sendero, o sea, hacer desaparecer a la gente, matándola sin hacerse cargo, era indigno del ejército, le dijeron los militares. Y añadió Boazo, dice Díaz Araujo, esto lo vamos a pagar muy caro y largamente, mi general. Consecuencia, los generales nacionalistas fueron pasados a retiro. ¿Por qué esto es fundamental? Es importantísimo este testimonio. Porque ya hace varios años la izquierda lo que busca es ensuciar todo. Plantear que todos los militares en bloque estaban a favor de este método de desaparición inmoral de gente. Cuando no es así. Estamos viendo el testimonio, que a mí también me había llegado antes por tradición oral, pero estamos viendo un historiador que te dice no, hubo gente que dijo no, y que la máxima autoridad, por desgracia, de nuestro país, en ese momento Videla, se negó a un procedimiento cristalino por consejo de Kissinger y con el argumento de que no, bueno, se me va a poner en contra el mundo, se me va a poner en contra Pablo VI. ¿Y qué? O sea, la verdad tiene primacía. Y si Pablo VI se pone en contra, que Pablo VI se ponga en contra, pero yo no puedo llevar a cabo una acción inmoral. Esto hubiese sido lo que nos hubiese gustado a nosotros. Por eso es que lo que tuvo lugar no fue un gobierno nacionalista católico, sino un golpe liberal. Pero no solo fue un golpe liberal que ejecutó desaparición de personas, ¿sí? Sino que también hubo un ataque a la soberanía nacional desde lo económico. Y aquí es donde yo les quiero mostrar una pieza clave que no se muestra muchas veces, que es el fallo Olmos. El fallo Olmos tuvo lugar el 13 de julio del 2020, del 2000, ¿sí? Carátula Olmos Alejandro, ¿sí? Este es un fallo, lo van a tener. Fíjense, dice, empieza explicando, ¿no? El 4 de abril de 1982, Alejandro Olmos denunció a José Alfredo Antonio Martínez de Oz ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo criminal y correccional. ¿Quién era Martínez de Oz? Martínez de Oz era el ministro de Economía de Videla. Una pieza clave en la desmantelación de la industria nacional, de la soberanía económica argentina. Martínez de Oz fue el que ejecutó una serie de políticas antinacionales, debilitando la Argentina, ¿sí? Y Alejandro Olmos en 1982 lo denunció. Y este es un fallo sobre el tema. Lo denunció ante este juzgado por los delitos previstos en el artículo 173 y 248 del Código Penal. Y dice, fundando esta acción en el hecho de que el plan económico de Martínez de Oz, ejecutado entre el 76 y el 81, se realizó con miras a producir un incalificable endeudamiento externo. Fíjense lo que dicen. Que el ingreso de divisas fue con el objeto de negociar con las tasas de interés, produciendo quiebras y cierre de empresas y dificultades en la capacidad exportadora de producción y crecimiento del país.
Entonces esto es muy importante, porque nosotros no podemos tener una visión de derecha liberal de esto. La visión de derecha liberal, que por desgracia, lúmpenes intelectuales como Nicolás Márquez son los que difunden ahora con todo el poder del Estado argentino, lo que hace es solamente mirar el tema del terrorismo. Y solamente mira ese aspecto. Y no mira que hubo un ataque económico a la Argentina antes del golpe del 76 y luego durante el golpe ejecutado por los principales responsables del golpe del 76. El problema es que a la derecha liberal o no conoce o no le interesa, ¿sí?, que Argentina haya sido subordinada en su economía a Estados Unidos o a otros intereses extranjeros, que pueden ser también privados. Pero miren lo que dice aquí el fallo Olmos. Dice que está hablando del argumento de Olmos, ¿no? Dice: el plan económico de Martínez de Oz se realizó con miras a producir un incalificable endeudamiento externo. El ingreso de divisas fue con el objeto de negociar con las tasas de interés. Se produjeron quiebras y cierre de empresas, dificultades en la capacidad exportadora y de producción, y dificultades en el crecimiento del país. Después, esto fue, fíjense, esto fue el 4 de abril de 82 que él presenta esto. El 13 de octubre del año siguiente, Olmos amplía sus dichos y refirió que el trámite de la refinanciación de la deuda externa, ¿sí?, motivó una denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 3 de Capital Federal. Bien. Luego empieza todo el debate sobre la deuda externa. Finalmente, dice, aplica, Olmos sostiene que se hace aplicable el artículo 227 del Código Penal y señala como responsable a Videla y a otros integrantes de la ex Comisión de Asesoramiento Legislativo. ¿Sí? Hay otra denuncia coincidente, ¿sí? A foja 1517 está la denuncia de Jorge Eduardo Solá contra Martínez de Oz. Y aquí agrega el nombre de Adolfo Diz, ¿sí? O sea que la denuncia es contra Martínez de Oz, pero también contra Adolfo Diz, mucho menos conocido. Dice, también en este caso el hecho denunciado fue el endeudamiento externo de la nación. Un endeudamiento que va más allá de la capacidad de pago internacional del país. ¿Sí? Bien. Tenemos mucho para leer sobre este tema. Yo solamente quiero compartirles alguna parte del material que estamos difundiendo. Sobre los desaparecidos hubo grandes mentiras. Aquí lo que les reproduzco es un artículo, una carta de lectores de José D'Angelo Rodríguez. José D'Angelo ha escrito un libro espléndido mostrando la vulnerabilidad de la cifra de los 30.000 desaparecidos y cómo la guerrilla, amparándose en un hecho cierto, que es que hubo desaparecidos, luego infla la cifra para lograr un impacto político y básicamente usa la mentira como arma política. Hoy por hoy, las cifras que yo entiendo que están más cerca de la realidad van por la cifra de 7.000 o 6.500 desaparecidos. Vean ustedes la diferencia entre 30.000 y 7.000. Ahora, alguien podría pensar, y aceptamos que nos plantee el argumento, decir, bueno, pero no importa la cifra, porque uno solo está mal. A eso yo respondo, claro que uno solo está mal, lo estamos diciendo, lo dijimos aquí. Dijimos que le hicieron una oferta a estos militares nacionalistas y que ellos no aceptaron. ¿Por qué no aceptaron? Porque estaba mal. Ahora, yo devuelvo la pregunta. Si uno solo estaba mal, ¿por qué
inventaron más de uno? Es una pregunta que tienen que hacer. O sea, ustedes dicen que uno solo estaba mal. De acuerdo. Entonces, ¿por qué, si uno solo estaba mal, ustedes inventaron que había más? Entonces, evidentemente, esta es una respuesta que solamente la izquierda puede responder. Pero no no es menor. Aquí estamos reproduciendo en pantalla el artículo que dice ¿por qué sí importa discutir la cifra? ¿Sí? ¿Por qué sí importa? Esto lo publicamos en febrero de 2019. ¿Sí? Lanata en un programa de televisión había dicho, Jorge Lanata, yo he dicho toda la vida que hubo acá 30.000 desaparecidos sabiendo que no hubo 30.000. ¿Por qué? Porque era una consigna y como consigna soy libre de decir lo que tenga ganas. Esto fue dicho en su programa PPT 28 de agosto de 2016. Dije la cifra sabiendo que no era porque es una consigna y como consigna digo lo que quiero. Muy bien, señor Jorge Lanata dice lo que quiere, decía lo que quiere porque murió. Bien, entonces también presentamos este material y lo compartimos para ustedes, ¿sí? Vamos a mostrar más material sobre el tema. Hace unos años entrevistamos al doctor Antonio Caponetto sobre esta cuestión. El doctor Antonio Caponetto es historiador, es argentino, es doctor en historia y había publicado ya hace muchos años un excelente artículo que se llama 10 olvidos, ¿sí? 10 olvidos. Él es autor de estos 3 tomos, Los críticos de revisionismo histórico, ¿sí? Y es un polemista muy conocido en la Argentina. Aquí tiene, por ejemplo, una línea histórica que hacía Montoneros. Montoneros, en esa gran confusión, ¿sí? 10 olvidos es un artículo de Antonio Caponetto, en la gran confusión que tenía Montoneros, ¿qué hacía? Decía, nosotros reivindicamos a San Martín, hasta ahí vamos bien. Reivindicamos a Rosas, hasta ahí vamos bien. Y después agregaban a Perón, ahí vamos mal. Y después agregaban a Néstor Kirchner, ¿sí? Esto ya en el siglo XXI, obviamente, no en los años 70. Es decir, el gran problema era que confundían y trataban de establecer una línea entre San Martín, Rosas, Perón, cuando la línea es entre San Martín y Rosas, o San Martín, Belgrano, Rosas, pero sin incluir a Perón, ¿sí? Entonces, realmente la confusión era muy grande. Entonces, bueno, ahí entrevistamos al doctor Antonio Caponetto, ¿sí? Ellos también hacían el Instituto de Rosas, Instituto Nacional de Investigación Histórica Juan Manuel de Rosas, fue copado por grupos peronistas, y en esos grupos peronistas había, por supuesto, una visión de industria nacional, de proteccionismo, de soberanía, pero había, a mi juicio, un error sobre quiénes eran los representantes de esa bandera en la historia. Bien, ustedes pueden escuchar aquí, ¿sí? Ven acá está la consigna, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Con esa consigna se les instruye a los peronistas para que voten a Cámpora y sabiendo que Cámpora estaba comprometido a llegar al poder y luego cancelar la proscripción del peronismo y permitir que Perón se presente a elecciones, porque en ese momento era ilegal que lo haga, ¿no? Ahí tienen Far y Montoneros, ¿sí? Aquí tienen estas son algunas de las consignas
de los grupos peronistas de izquierda, libertad y amnistía a todos los presos y perseguidos por causas políticas, 11 de marzo, Cámpora en el gobierno es un paso hacia Perón y el pueblo en el poder por una patria justa, libre y soberana, la patria socialista. Fíjense, aquí está clarísimo cómo el fin de la acción era la patria socialista. Por eso es que muchos de los guerrilleros habían sido entrenados en Cuba, en La Habana. Y por eso es que también había un apoyo, por supuesto tácito, de la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, fíjense la confusión de esta gente. Yo también quiero una patria justa, libre y soberana, pero no se me pasa por la cabeza que esa patria sea la patria socialista. De ninguna manera. Especialmente porque el socialismo es apátrida por esencia. No se olviden la consigna de Marx. Proletarios del mundo, unidos. Marx planteaba que el proletario francés debía unirse con el proletario alemán, con el proletario italiano, con el proletario español, contra los patrones de cada país. Por eso es un internacionalismo clasista. Entonces, tiene aquí una excelente entrevista del doctor Antonio Caponeto que dejo en pantalla, que los invito a que vean, que va a ampliar. ¿Sí? Acá tienen, por ejemplo, un recorte de una de las obras de Montoneros, del terrorismo, ¿sí? Un asesinato de un policía, un jefe. Bien, ese material podemos presentarlo. También tenemos un artículo de nuestra autoría que presentamos a continuación, que se llama así. Se llama sobre el 24 de marzo de 1976, que es lo más verdadero y lo menos sesgado que podemos decir. ¿Sí? Fíjense por qué ponemos un título de esta manera. Porque entendemos que el tema es complejo. Y porque entendemos que incluso gente que lo vivió puede tener visiones, perspectivas distintas, puede matizar, puede... O sea, hacemos una elaboración, un juicio propio. Tratamos de hacerlo sobre datos concretos. Pero a la luz de los datos concretos, me parece que la posición más razonable, que la posición más cerca de la verdad o más verdadera es la que toma distancia tanto de la agresión terrorista marxista o montonera, como de la respuesta liberal. La respuesta liberal, inmoral en los procedimientos de desaparición de personas, y antinacional en las políticas económicas. Y que la solución hubiese sido, por desgracia, algo que no ocurrió. La solución hubiese sido un gobierno, una revolución nacionalista, ¿sí? Que, procurando el bien común, atendiese la cuestión social sin reducir todo a lo social y siendo un gobierno soberano que no sea ni un satélite ni de Estados Unidos, ni de Inglaterra, ni de la Unión Soviética o Cuba. ¿Sí? Pues bien, por desgracia, eso no pasó. Pero la historia es la historia de lo que ocurrió, no de lo que nos hubiese gustado que ocurriera. Así que no tenemos otro remedio que contar lo que pasó. Aquí, por ejemplo, si ustedes van a este artículo, ¿sí? Que es lo más verdadero y menos sesgado que podemos decir, quiero mostrarles algunos elementos más. Controla el pasado y controlarás el presente. ¿Por qué? Porque a través de la manipulación del pasado es que, por ejemplo, se ha logrado gobernar en la Argentina. Tenemos largas reflexiones aquí. Quiero mostrarles también algunas citas y algunas páginas. Fíjense esto. Diario Clarín. Cámpora inició su gestión de gobierno. Fíjense lo que pasó aquí.
Dice, jubilosa y masiva adhesión popular. Claro, el 50% de la gente lo había votado. Pero miren esto. Fueron puestos en libertad 276 presos políticos. Esto fue el comienzo o la continuación del caos, si ustedes quieren. Porque en el 73, aun cuando la policía no había logrado sofocar la guerrilla, había una gran cantidad de guerrilleros presos. Bien, junto con otro tipo de criminales, etcétera, fueron puestos en libertad estos guerrilleros. O sea, la primera cosa que hace Cámpora es declarar una amnistía para estos hombres que habían matado, que se habían tiroteado por la policía, que habían puesto bombas, que habían llevado adelante un plan sistemático contra los argentinos. Y Cámpora los pone en libertad. En un pacto con Perón, por supuesto. No es que Perón no sabía. Bien, esto es lo que pasó. Imagínense el terror de la gente. Gente que habría sufrido, que habría explotado la bomba al lado suyo, que quizá había matado a un ser querido o había quedado herida. O que decía, bueno, yo sufrí un trauma, pero por lo menos sé que este hombre está preso. Bueno, ahora está libre y caminando por ahí. Eso fue lo que pasó. Entonces fueron momentos muy difíciles. Y finalmente les quiero mostrar dos artículos más. Hay una persona que le hizo mucho daño a Argentina, que fue esta mujer, Eve de Bonafini. Falleció, hicimos un análisis, ¿sí? Pero ella, diciendo que había perdido 2 hijos y que habían sido desaparecidos, hubo denuncias de que no es así, de que sus hijos no estaban desaparecidos, incluso una denuncia del propio marido de Eve de Bonafini, que afirmó que no, mis hijos no están desaparecidos, pero llenó de odio esta mujer a generaciones, ¿sí? Así que también dejamos un artículo para que los que no la conocen o conocen poco puedan estar al tanto de ella, de sus declaraciones. Entre esas declaraciones, por ejemplo, recuerdo 2 especialmente desagradables y escandalosas. Una, lo que dijo cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, que festejó que a Estados Unidos alguien le cobrara la cuenta. Y la otra, cuando estaba muriendo el Papa Juan Pablo II, dijo que este Papa es un cerdo por Juan Pablo II y que ella deseaba que ardiera para siempre en el infierno. ¿Sí? 2 declaraciones entre tantas. Obviamente, esto no significa que todos los enemigos de ella fuesen buenos. Ella, por ejemplo, es famosa también por una larga perorata donde le gritó en la cara a George Soros, y George Soros es un enemigo y un desgraciado infinito. Pero de nuevo, esta mujer representa, es un ícono de la izquierda en todo el mundo, y es imposible, incluso para la misma izquierda, suscribir sus afirmaciones, sus declaraciones, que han sido muchas escandalosas, incluidas actos de sacrilegio vinculados a la ocupación de la catedral el día en que fue elegido el Papa Francisco, Bergoglio como Papa Francisco, y hay un montón de llamados a las armas y a la delincuencia. En fin, por desgracia, esta mujer que dijo ser madre de desaparecidos no dejó más de, o sea, trajo odio, confusión, sin mengua de lo cual algunas de las cosas que haya podido decir sean ciertas al describir situaciones de pobreza o de miseria en la Argentina o en el mundo. Me parece que ese es el análisis más equilibrado que podemos hacer. Por otro lado,
el último argumento, que quizás también tiene que ver con el tema de la crisis de la Iglesia, es mostrar la resistencia que hubo a la beatificación de Monseñor Angelelli. Monseñor Angelelli es presentado, o fue presentado por Bergoglio primero y Francisco después, fue presentado como una especie de mártir, como si hubiese muerto por la fe, asesinado por los militares argentinos. No es así. Angelelli muere en un accidente, ¿sí? Y hubo todo un movimiento de resistencia a esta beatificación, especialmente en Corrientes y en Chaco, ¿sí? Fíjense cómo les voy a mostrar en la catedral y las inmediaciones de la catedral, el grupo nacionalista de vanguardia, en el año, si no me equivoco, vanguardia nacionalista en el año 2019, pegó estos carteles, ¿sí? Con esta consigna. En las inmediaciones de la catedral decía: la beatificación de Angelelli es traición a Cristo, traición a la Iglesia, traición a la patria. Y ahí vemos de fondo la foto de Angelelli oficiando una misa con la bandera de Montoneros, ¿sí? En fin, esta es una beatificación que tendrá que ser revisada por la Iglesia Católica, porque se ha mentido, se ha declarado a Angelelli como mártir de la fe, como si hubiese sido asesinado por la fe, cuando ni siquiera fue asesinado, sino que murió en un accidente. En fin, uno de los tantos pecados del cardenal Bergoglio, luego Papa Francisco, de los cuales deberá o debe estar rindiendo cuentas ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Por hoy hemos terminado, hemos hablado de estos temas, son temas difíciles, pero hemos procurado hacerlo con el mayor rigor. Así que terminamos el programa semanal, les mando mis saludos, los invito a ver este material, a leerlo, a profundizar, a reflexionar, a hacer comentarios, a compartirlo si ustedes lo consideran así, y también a dirigirse a nosotros, ¿sí? A través de los canales que hemos mostrado, acá el teléfono de Catena Aurea, también pueden dirigirse al blog, ¿sí? Y también tenemos nuestras redes sociales, ¿sí? Donde también hay más material para ustedes. Todo para ustedes. Hay mucho para leer, hay mucho para escuchar. Yo los invito a que lean, escuchen, profundicen, analicen y que también, si tienen algunas críticas, respetuosamente les hagan llegar a través de los canales de YouTube, ¿sí? Estaremos encantados en responder si es que estamos en condiciones de hacerlo. Muy bien, por ahora nada más. Los saludo a todos y muchísimas gracias por su compañía. Hasta pronto.